En el video de hoy vamos a resolver este problema, ¿sí? Vamos a leerlo, dice, represente mediante una fuerza F las dos fuerzas y el par que actúan sobre la viga mostrada. Determine F y el punto en el cual su línea de acción interseca al eje X. Vemos que aquí tenemos una viga. Esto lo podemos considerar ya directamente un diagrama de cuerpo libre porque vemos que pues no tiene contacto físico con otro objeto, es decir, solo está dibujada la viga y esos contactos que no estamos viendo pues están representados por medio de estas fuerzas que tenemos aquí y un par de fuerzas actuando en sentido de las manecillas del reloj. Lo que nos pide el problema es encontrar la resultante de este sistema de fuerzas y momentos. Para ello, pues primero vamos a calcular la suma de todas las fuerzas, que en realidad pues va a ser muy sencillo. Como les comentaba, ya tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, entonces no es necesario pues realizarlo. Vamos a ponerla aquí. Por un lado, la resultante va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, resultante. Vamos a ver todas las componentes que están actuando a lo largo de X. Vean que esta fuerza no tiene componente en X, entonces pues no la vamos a escribir. El par de fuerzas, pues este no tiene componentes, este lo vamos a sumar directamente en la suma de momentos. Y finalmente tenemos esta fuerza que tiene como componente 60i más 60j. De tal modo que sí tiene componente en X. Y esa componente pues vale 60 newton. Entonces, como es la única componente en X, pues eso quiere decir que la resultante va a tener su componente en X igual a 60 newton. Perfecto. Ahora vamos a ver todas las componentes en Y. Aquí pues tenemos esta componente de menos 40 y aquí de 60 positivo, de tal modo que pues vamos a sumarlas. ¿Sí? Menos 40 más 60 y esto pues nos da 20 newton. Ya tenemos ahí la fuerza resultante. Si queremos escribirla en forma vectorial, como aparece aquí, pues simplemente escribimos 20 en I más 60 en J. ¿Y esto en qué unidad? En la unidad de Newton. Y pues vamos a subrayar aquí la fuerza resultante. Perfecto. Ahora vamos a obtener el momento resultante. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Momento resultante. Y el momento resultante, aquí viene la parte interesante, lo podemos calcular respecto a cualquier punto. Lo podemos calcular respecto al origen, lo podemos calcular respecto a este punto medio o lo podemos calcular respecto a este punto. El momento resultante va a ser independiente. Entonces vamos a calcularlo respecto al origen. En este caso, si lo calculamos respecto al origen, esta fuerza de menos 40 J newton no produce momento. Esto, ¿sí? Este par de fuerzas, pues sí produce momento. Y esta fuerza tiene dos componentes. La componente en X no va a producir momento, porque es una componente horizontal que pasa por este punto, pero esta componente sí va a producir momento. ¿Sí? Es una componente vertical actuando en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces vamos a poner el momento total con respecto al origen, pues va a ser igual de menos 280 newton metro, que es este par que tenemos aquí, que produce un momento negativo, y luego 60. ¿Por qué distancia? Aquí tenemos la línea de acción y está a 6 metros del origen, de tal modo que aquí tendríamos más 6 positivo por 60.
de tal modo que el momento total respecto al origen es de, bueno, menos 280 más 360. ¿Y en qué unidades queda? Bueno, pues newton metro. Vamos a ver, 360 menos 280 son 80 positivo newton metro. Ajá. Y pues ya subrayamos aquí este momento. Ahora, hay que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Si bien nada más sumamos todas las fuerzas, sumamos todos los momentos, pero lo que hicimos pues fue trasladar todas las fuerzas a este punto, ajá, de tal modo que esta resultante se ejerce en este punto. Vamos a dibujarla. La ejercemos en este punto, ¿sí? Más o menos quedaría algo así. ¿Ok? Y aquí se está ejerciendo un momento, ¿sí? Un momento positivo, ¿sí? De 80 newton metro. Sin embargo, aquí, como lo pide el problema, tenemos que representar este sistema pues solamente con una fuerza. Dice, determine la fuerza, ya la tenemos, y el punto en el cual su línea de acción interseca el eje X. Ajá. De tal modo que si esta fuerza la movemos hacia la derecha, entonces va a empezar a producir momento. Hay que colocarla en algún punto para que produzca este momento equivalente. Entonces vamos a moverla un poquito. Bueno. Entonces vamos a moverla un poco por acá. ¿Sí? De tal modo que, bueno, ahorita que la movamos, se tiene que cumplir lo siguiente, que el momento con respecto al origen, pero producido por la resultante, sea igual a ¿cuánto? 80 newton metro. Pero la componente horizontal de la resultante no produce momento. De hecho, solo esta componente produce momento. Es decir, vamos a multiplicar 60 por una distancia que no conozco, igual a 80. Y de aquí pues despejamos esa distancia, y esa distancia vale 80 entre 60, que pues esto es equivalente a 4 tercios. ¿Sí? Y pues ya tenemos esa distancia. 4 tercios es aproximadamente 1.33. ¿Sí? Vamos a ponerle otro 3 metros. Y pues ya tenemos aquí esta distancia. Entonces vamos a cambiar esta fuerza. Vamos a moverla pues al punto donde le corresponde. ¿Sí? Vamos a comenzar con esta, la giramos un poquito, ¿sí? Suponemos que esta es la resultante y la movemos ¿cuánto? 1.33 metros, que andaría más o menos por aquí, a la mitad. Y hay que notar que esta resultante tiene estas componentes, es decir, cumple la fuerza resultante. Y ahora sí, si calculamos el momento que produce la resultante respecto al origen, como está a 1.33 metros de distancia a la derecha, va a producir un momento positivo y de valor 80 newton metro, de tal modo que esta sola fuerza en este punto representa a todo este sistema de fuerzas y momentos. Con esto pues ya resolvimos este problema. En el siguiente ejercicio pues veremos cómo aplicar el concepto de equilibrio de un cuerpo rígido en 2 dimensiones. Nos vemos hasta el próximo.